bajo la ley. ¿Quién era Pablo? Saludos amigos, aquí les dejo un nuevo estudio para que analicemos juntos bajo la ley. Este estudio lo he titulado, ¿Quién era Pablo? Antes de comenzar les quiero agradecer por su tiempo, y por compartir estos estudios, entre sus conocidos y amigos. Les recuerdo que siempre tengan a su lado la Biblia, para que puedan por ustedes mismos ver que lo que se cita aquí está extraído directamente de las Escrituras. Generalmente usamos la edición Reina Valera 1960. Comencemos con el estudio. Tengo que decirles que se nos ha engañado desde el primer día que pisamos una congregación, sin importar el nombre o designación, y sin culpar en la mayoría de las ocasiones a los pastores, ya que muchos de ellos solo enseñaban lo que recibieron de sus maestros, y fueron adoctrinados tan severamente que jamás pensaron en leer la Biblia desde una perspectiva de los escritores de esta, el pueblo hebreo, Israel. ¿Quién era Pablo? Bueno, tengo que informarles que no era un gentil, ni pagano, él era nacido israelita, de la tribu de Benjamín. Es sumamente imperativo que se entienda cuáles eran los ideales de Pablo, que haciendo un paréntesis, Pablo es una traducción de su nombre original hebreo, que es Saúl, cierro paréntesis. Entonces, Saúl, conocido por Roma como Pablo, era un israelita, circuncidado al 8º día y que era extremadamente celoso por las leyes de Dios dadas a Moisés y a su pueblo Israel. Este Saúl era una eminencia, o sea, un experto en la Torá, 5 primeros libros de la Biblia. La importancia de conocer al verdadero Saúl, Pablo, es fundamental para entender el engaño en que estamos, ya que hoy solo se estudian sus cartas a profundidad, cometiendo el terrible error de dejar de lado la base de la Biblia que son los profetas y los 5 libros de Moisés. Me atrevería a decir que incluso se lo lee más que a los escritos que dejó el propio Mesías. Sí, tenemos congregantes hoy en día que se proclaman como expertos en las cartas de Pablo. Imaginen que usted escriba una carta para algún amigo de otra congregación, comentándole sobre sus experiencias, y dándoles algunos consejos de fe, y luego esta carta pasa a ser más importante que la misma palabra de Dios. Bueno, esto no es descabellado, ya que hoy es lo que sucede en gran parte de las congregaciones. ¿Cree que estoy exagerando? Pregunte a cualquiera de su congregación cuál es el 4º mandamiento, y de seguro no lo sabrá, o diga un salmo y no sabrán quién lo escribió, pero cite a Pablo, y le responderán en qué carta y verso está lo que cito. Es por esto que es importante comenzar por saber quién fue este personaje, que influyó de manera radical en el camino de la fe, porque cuando se entienda quién era y en qué creía, qué estudió en su infancia, y cuál era su Dios, entenderemos mejor sus mal interpretadas cartas. Cito: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. Escucharon bien, porque nosotros somos la circuncisión. Desconcertante, ¿verdad? Bueno, el tema es que se nos enseñó que los seguidores del Mesías no deben cumplir con la ley de Moisés, pero resulta que el más elocuente seguidor de Mesías era un seguidor de la ley. Veamos. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses 3:5-6. Analizar estos dos versos de Filipenses 3, podría llevarnos años de debate, y no llegar a ningún entendimiento, si lo analizamos desde la errónea enseñanza romana, pero si lo estudiamos desde la verdadera visión del Mesías y del pueblo hebreo se entenderá en pocos minutos. Circuncidado al 8º día, ¿qué está diciendo aquí Saúl? Él está diciendo, mis padres y los padres de mis padres ya cumplían con la ley de Moisés antes de que yo naciera, por eso fui circuncidado al 8º día como manda Dios a todo descendiente de Abraham por todas las generaciones, y de igual manera que el Mesías. Veamos dónde se origina el pacto y mandamiento de la circuncisión. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros.
Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Génesis 17, 9 al 14. Vemos claramente que es un pacto que hizo Dios con Abraham y todas las generaciones que salieran de Abraham, por consiguiente Saúl está en pacto con Dios. Entonces surge la pregunta, ¿se equivoca Dios al elegir a Saúl como instrumento elegido? Otra pregunta, ¿por qué el Mesías elegiría a un experto celoso de la Torá, para mandarlo a que enseñe a transgredirla, o que ya está abolida? ¿En qué creía? Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley, los 5 libros de Moisés, y en los profetas están escritas, Hechos 24:14. Hermanos, el que escribe Romanos era un rabí, judío ortodoxo, que en principio persiguió a los discípulos de Yahshua, Saúl, Pablo. Él nunca comió nada impuro, tampoco transgredió el sabbat, y sabía que toda persona que vuelve a la Torá necesita un tiempo para asimilarla. Por eso Saúl denomina al que está confuso débil en la fe, y pide que no se contienda con esa persona, pero no está diciendo transgredan el sabbat, solo que no se contienda mientras aprende para que esa alma no se aleje de la Torá. Si entendemos quién era Saúl celoso de la Torá al extremo, podremos entender sus escritos. Y para que comprueben que no son inventos míos les cito de donde se obtiene que Saúl era un ortodoxo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hechos 22:3. Analicemos la primera parte de este verso, yo de cierto soy judío. Si bien es cierto que él dice que es de la tribu de Benjamín, ya las tribus llevaban algunos siglos perdidas, y los pocos que quedaron junto a la tribu de Jude, sin importar de qué tribu eran comenzaban a llamarse judíos, tanto entre ellos como por los pueblos que los rodeaban. Otra parte importante de este verso es, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. ¿Quién era Gamaliel? Era uno de los maestros más respetables de la época, y no cualquiera era aceptado entre sus alumnos, debían tener una reputación intachable, para estudiar la Torá con él, y no solo los alumnos sino sus familias. El alumno debía tener memorizada los 5 libros de Moisés, como requisito básico para comenzar a estudiar con este maestro. Y por último la frase celoso de Dios, aquí está diciendo que no acepta nada en contra de Dios y de lo que escribió Moisés y lo demostró cuando perseguía a los discípulos del Mesías, porque pensaba que el Mesías iba en contra de Dios y de su ley, en pocas palabras un ortodoxo, y un rabino, porque para eso se estudiaba a los pies de Gamaliel. ¿Cuántas bendiciones nos han negado, al enseñarnos que la Torá de Moisés, los mandamientos, días de reposo, fiestas, leyes y estatutos, ya no se deben cumplir? ¿Acaso el Mesías tuvo entre sus discípulos alguno que no siguiera Torá? ¿Acaso el Mesías no enseñaba Torá? El Mesías no enseña que él cumple Torá. ¿O no se dan cuenta, los que dicen leer la Biblia, que todas las bendiciones viene por cumplir con la Torá? ¿Acaso existe alguna bendición escrita que diga no cumplas en nada la abolida Torá y serás muy bendito tú y tus hijos? No, no existe. ¿Acaso alguno de los fieles seguidores del Mesías y la Torá, como Saúl, escribió no cumplan con Torá para que les vaya bien? No, no lo escribió. ¿Acaso el mismo Mesías en algún momento dijo mi Padre los bendecirá grandemente por no cumplir con el día de reposo, ni sus fiestas y demás estatutos y leyes? No, no lo dijo. Y por favor no argumenten es que ahora estamos bajo la gracia, y bla, bla bla. Porque el humano siempre estuvo bajo la gracia de Dios, desde que creó a Adán y Eva, y estará por siempre bajo la gracia porque esa gracia es la que nos da vida, para vivirla conforme a los mandatos escritos de Dios. Torá, traducido como instrucción de vida. Si alguien va a comentar,
que comente una bendición por no cumplir con la abolida Tore. Saúl, Pablo, tuvo que pasar por un proceso para poder ver y entender al Mesías. Sabemos que Saúl era un experto en la Tore, pero necesitaba ser perfeccionado espiritualmente. Por eso cuando las escamas de sus ojos caen físicamente, también caen las escamas espirituales que le impedían ver la Tore del amor, Tore que no fue abolida, porque uno de los propósitos por el cual Saúl fue elegido es para llevar Tore a los gentiles, porque solo un experto, y ahora con la guía del Mesías, puede enseñar y responder las preguntas que surgen en aquellos que reciben el regalo de empezar a conocer la ley de Elohim, la Tore. De aquí se desprende que el Mesías, al elegir a Saúl, instrumento elegido, nunca tuvo la intención de que Saúl enseñara que Tore había quedado abolida. Con esta elección de Saúl se confirma el propósito de que los gentiles a partir del sacrificio perfecto pasaban a ser limpios para recibir Tore. Y por último, ¿cuál era el Dios de Saúl? Para saberlo tenemos que conocer un poco del mal llamado Antiguo Testamento, porque en la siguiente parte de esta cita está la respuesta para saber cuál era el Dios de Saúl. Así sirvo al Dios de mis padres, Hechos 24:14, ¿quién era el Dios de sus padres? Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no existe otro Dios. Él no servía al falso Dios de Roma, de los musulmanes, él servía al único y verdadero Dios de Israel, el fuerte de Jacob. Para terminar, hermanos, los llamo a la reflexión, para que despierten y salgan del engaño en que están, lean, escudriñen, y comprendan que los cambios y engaños de Roma son hechos por el maligno. Dios lo reprenda, porque el tiempo es corto, y ya se está dando este evangelio, la verdad, a todas las naciones, y cuando la última oveja de Israel perdida sea tomada por el Mesías, las puertas serán cerradas para los gentiles, quienes tienen por el momento la oportunidad de ser injertados a Israel. Bendiciones y que sus escamas caigan pronto de sus ojos para poder ver por completo al Mesías y a su ley. Suscríbete para recibir notificaciones de cada nuevo estudio o análisis de la actualidad que se sube a YouTube, y si te gustó el estudio dale like, gracias.